Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la vía piramidal. Antes de comenzar, vamos a hablar primero que todo de lo que es, más que nada, unos conceptos clave de movimiento y lo que es la actividad motriz. La actividad motriz está compuesto por un conjunto de fibras nerviosas que básicamente estas fibras nerviosas van a inervar a los músculos, que estas mismas fibras provienen de lo que es el asta anterior de la médula espinal. Todo lo motor va a viene de lo que es la parte anterior de la médula espinal y todo lo sensitivo a grandes rasgos viene de la parte posterior. Entonces, todas estas fibras nerviosas vienen de la parte anterior de la médula espinal o de los núcleos de los pares craneales y reciben el nombre de motoneuronas periféricas, a estas fibras que después van e inervan los músculos. Entonces, la unión neuromuscular está formado por un aparato iniciador, la neurona periférica y el músculo, que es inervado por esa neurona. La motoneurona superior es la que va desde la corteza a la médula espinal, imaginemos la vía, y la motoneurona inferior es la que va desde la médula espinal hacia los músculos. Esto es importante conocer este apartado porque en base a eso, dependiendo de dónde esté la alteración, es lo que se va a generar clínicamente. Bueno, la neurona motora periférica puede ser cinética o puede ser estática, según el tipo de la motilidad. Si es cinética, podemos tener dentro de esto al movimiento reflejo, que es el reflejo básicamente, el movimiento automático, el movimiento asociado y el movimiento voluntario, que es el sistema piramidal, que este es el más importante. Y el estático hablamos del tono postural, o sea, el tono muscular, perdón, que esto está regido por el sistema piramidal, extrapiramidal y el cerebelo, dependiendo de las vías que se van activando e inhibiendo. Bueno, el movimiento reflejo dice que es básicamente el reflejo que uno obtiene. Cuando uno hace la percusión en algún tendón, se genera un estímulo mecánico, o sea, una elongación, el cual es conducido por las fibras es conducido por las fibras a las astas posteriores de la médula, que es lo sensitivo, por intermedio de la neurona, de una neurona llega a una motoneurona periférica y de la motoneurona periférica llega al músculo percutido y provoca la contracción. Es el reflejo, el movimiento reflejo. Y el movimiento voluntario es el que se inicia por un estímulo en las neuronas que están en las células de Benz o en la motoneurona superior que están en la corteza, en el área Brodmann de número 4 o número 6. Y llegan sus prolongaciones a la motoneurona inferior y que están en las astas anteriores de la médula espinal o en los núcleos de los pares craneales. Y después y después al músculo, y así se constituye lo que es la vía motora directa, voluntaria o piramidal. La vía piramidal entonces es la que se va a encargar de regular los movimientos en lo que intervienen los numerosos músculos, ¿sí? Tiene una acción inhibitoria sobre lo que es la actividad refleja porque inhibe lo que son los reflejos y las modalidades automáticas y estáticas. Una interrupción o una alteración en lo que es la vía motora voluntaria a nivel central, en cualquier parte de su trayecto, desinhibe el aparato motor periférico y origina así fenómenos de liberación. O sea, uno inhibe la vía motora y al inhibir la vía motora se genera una desinhibición en lo que es la parte periférica y genera así unos signos de liberación, como lo que es la hiperreflexia, que es la exaltación del reflejo, la hipertonía, el clonus, los déficits de los movimientos voluntarios. La actividad del sistema piramidal justamente está regulado por respuestas que siguen a los impulsos aferentes que llegan desde la periferia desde la periferia, el tálamo y las áreas sensitivas de la corteza. Y obviamente que sobre las neuronas piramidales van a actuar los impulsos que, como dije antes, van a venir de las áreas premotora y que acá tenemos a lo que es el área Brodmann de área 4 y 6 de Brodmann y la parte somática del lóbulo somatosensitiva del lóbulo parietal. Bueno, acá vamos a prestar atención. Acá este es el trayecto. La vía motora va a generar un trayecto, o sea, la vía piramidal genera un trayecto descendente. Acá nosotros en la corteza, como dijimos hoy, en el área 4 y en el área 6 de Brodmann y en lo que es la región somatosensitiva parietal, de ahí van a venir fibras, ¿no es cierto? Estas fibras van a llegar a lo que es el centro, a los centros semiovales y luego van a ir a la corona radiada.
todas estas fibras se unen y forman diferentes haces. Acá hay que tener en cuenta que los haces inferiores son los que van a recibir información de lo que es el rostro, o sea, la cara, y van a ocupar y van a pasar por lo que es la rodilla de la cápsula interna, y a esto se va a denominar haz geniculado, ¿sí? Y después lo que son los haces superiores y los haces medios van a venir, van a formar, van a pasar por lo que van a llevar información de los medios llevan información de de los miembros superiores y los superiores llevan información de los miembros inferiores, o sea, los haces superiores llevan información de los miembros inferiores y van a pasar por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna y van a formar el haz piramidal, que es todo esto que estamos viendo acá, ¿sí? De ahí, estos van a formar lo que son dos haces. El haz córtico-vulvar, que es el que va a pasar por la rodilla de la cápsula interna, y el haz córtico-espinal. ¿Sí? El haz córtico-vulvar es el que va a llevar información del rostro, y el haz córtico-espinal es el que va a llevar información de los miembros superiores y los miembros inferiores. De ahí estos van a descender, van a pasar por el pedúnculo cerebeloso, de ahí pasan por, o sea, a nivel del mesencéfalo, de ahí llegan, pasan por la protuberancia y de ahí llegan al bulbo. En el bulbo, el haz piramidal, ¿no es cierto? Que es esta acá, va a formar dos pirámides anteriores. Forma dos pirámides anteriores de un lado y dice que un fascículo va a descender directamente por el mismo lado, o sea, el cordón desciende por el mismo lado y va a ir al cordón anterior de la médula. Y el otro porcentaje va a cruzar al del lado opuesto y va a ir al cordón lateral de la médula. Y es acá donde se conoce, o sea, en el bulbo ocurre lo que se llama la sucesión de las pirámides. ¿Sí? Em, sí, va a ir a lo que es la parte, sí, posterolateral sería de la médula espinal, formando el fascículo espinocerebroso. Y básicamente eso es el trayecto de la vía piramidal. Bueno, con respecto a a la evaluación semiológica, vamos a utilizar la maniobra de Mingasini-Barré, que consiste en decirle al paciente que levante los dos brazos como si estuviera sosteniendo una bandeja, y después que levante las dos piernas flexionadas, ¿sí? Flexionadas hacia arriba y después hacia abajo. Bueno, para ir terminando, acá vamos a tener lo que son las alteraciones, ¿sí? La más importante es tenemos que saber los signos de motoneurona superior y motoneurona inferior. Los signos de motoneurona superior, que acordémonos que la motoneurona superior nosotros definimos aquella que está entre la corteza y la médula espinal, y la motoneurona inferior es la que se genera entre la médula espinal y el músculo periférico. Cuando existe una alteración en lo que es la motoneurona superior, generalmente se va a generar una hipertonía, va a haber sincinesias, no va a haber atrofia, dependiendo de la inervación, que tanto tiempo quede también el paciente denervado. Los reflejos va a haber una hiperreflexia y los reflejos cutáneos abdominales pueden estar abolidos o disminuidos, y hay algo que se denomina el signo de Babinski, que más adelante después lo vamos a conocer. Y después lo que es la motoneurona inferior. Esta más que nada afecta a músculos aislados porque justamente depende del tipo de músculo el que va a inervar. Generalmente no hay una hipertonía, justamente es todo lo contrario, hay una atonía o una flacidez. No es acompañado de movimientos asociados, o sea, no hay sí, no hay temblores, por ejemplo, como en el caso de la motoneurona superior. Em, Hay atrofia de los músculos, los reflejos puede haber hiporrot o arrot, o sea, están abolidos. Los reflejos cutáneos abdominales son normales y no tienen signo de Babinski. Bueno, y después tenemos la otra vía que es la vía extrapiramidal, que justamente es la que se genera cuando hay una alteración en lo que es la vía piramidal, ¿no es cierto? Bueno, la vía extrapiramidal, como lo dice el concepto, es más que nada una definición clínico-anatómica que agrupa a todos los circuitos motores que modulan el movimiento sin pasar directamente por la vía piramidal, y esta está compuesta principalmente por los ganglios de la base. Bueno, y para explicar un poquito acá el trayecto, tenemos que tener en cuenta que todo se va a generar en la corteza motora. La corteza motora se va a activar, ¿sí? Eh, la,
el principal combustible de esta vía es el glutamato, que obviamente está en lo que es la corteza motora, entonces se activa y esto activa lo que es el núcleo estriado. El núcleo estriado es el que está compuesto por el putamen y por el núcleo caudado. Una vez en el estriado, se van a generar dos vías. Una vía directa, que es la que va a ser la vía directa o facilitadora, la que va a generar el movimiento, y una vía indirecta o inhibitoria, que es la que va a inhibir el movimiento. Si se activa la vía directa, esto se va a dar de por medio de una inactivación de lo que es el globo pálido interno, generando también una inactivación del tálamo y después este tálamo va a generar la activación nuevamente de la corteza, obviamente favoreciendo la formación de sustancia negra, que la sustancia negra es la que va a tener en la par compacta lo que es la dopamina. Y la dopamina va a favorecer aún más lo que es el movimiento. ¿Sí? Y después tenemos la otra vía, que es la vía indirecta, que esta va a generar una inhibición de lo que es el globus pálido externo, generando así una inhibición del núcleo subtalámico, pero provocando una excitación o una activación del globus pálido interno y una activación de lo que es del tálamo. Y así este va a generar una inhibición de la sustancia nígrida, o sea, generando así una disminución de dopamina y va a generar una inhibición en la corteza, favoreciendo lo que es la inhibición del movimiento.